Muchas gracias. Vamos a ver un poquito qué significa incorporar la metodología Montessori en general, en cualquier institución que ya viene trabajando en un formato tradicional. Y esto del formato tradicional vamos a tomarlo porque ya María Montessori hablaba de una escuela tradicional, ¿tá? Es decir, como aquello que se hace casi que por inercia socialmente, pero no es tan ingenuo. Digamos que hay un formato del sistema educativo que es tomado directamente de las escuelas militares allá por el siglo XVIII, XIX, ¿no? Ahí en esa transición, cuando los nacionalismos empiezan a traer hacia su órbita estatal la educación de los más pequeños, ¿no? Algo que antes quedaba recluido en los hogares, pero no es que los hogares y las familias educaban a sus hijos, sino que había algunos hogares puntuales que reunían a los niños de esa comunidad y se enseñaban algunas cosas. Previo a eso, si nos vamos un poco más atrás, en la Edad Media, ese rol lo tenían las iglesias, ¿no? De quienes podían trasladarse hasta allí y entonces recibir algunas disciplinas, 3 o 4 disciplinas claves que alimentaban el alma un poco más de solo alfabetizar, ¿no? No era el único fin alfabetizar, sino generar un poco de conocimiento que les permitiera en esos saberes sostener esta gran duda que termina siendo para todos los seres humanos, que es nuestra existencia, ¿no? Pero bueno, cuando los nacionalismos toman este rol, ¿no? El rol del Estado como eje central de quien regula qué saberes se enseñan, cómo se enseñan y cómo se va a organizar el sistema educativo, el modelo que se toma es el modelo de las escuelas militares. Entonces los edificios, cuando se construyen con fines pedagógicos, se construyen siguiendo las escuelas militares. Y el rol docente pasa a ser, bueno, casi que el mismo que un rol de autoridad dentro de la pirámide jerárquica de cualquier sistema militar. Esto en sí mismo no es ni bueno ni malo, pero sí que cuando hablamos de tradicional, hablamos de este formato, un formato estandarizado y que tiene como objetivo, ustedes lo leerán en la Ley de Educación actual de Uruguay, tiene como objetivo generar ciudadanos que tengan un denominador común, ¿ah? De saberes y de intereses, si se quiere, porque según lo que sabemos, lo que nos interesa, y también que pensemos y nos identifiquemos con este concepto de nación, que Uruguay en particular lo tiene todavía en crisis, pese a estar en 2024. Y eso no es una opinión personal, sino que hay muchísima teoría dentro de las humanidades que siguen sosteniendo esto, ¿no? Desde la antropología y desde los estudios culturales. Entonces, ¿qué significa incorporar la metodología Montessori? Bueno, como la mismísima María Montessori lo decía, significa romper un poco con esto, ¿no? Atender, sí, los intereses de un Estado, que es generar ciudadanos que tengan características comunes como para identificarse pertenecientes a una misma nación, que conozcan unos saberes determinados que le permitan moverse dentro de los roles que esa sociedad va a tener para ofrecerles en los puestos de trabajo. Pero ir un poco más allá de esto, ¿no? Atender aquellos aspectos que tienen que ver con lo que María Montessori llamaba, que es la misión cósmica o la tarea cósmica de cada uno. Es decir, sí, nací en este país, voy a tener que ocupar algún lugar dentro de esta sociedad, pero también nací en esta existencia humana y eso trasciende la geografía y el tiempo histórico. Y de eso también se encarga María Montessori y lo relaciona estrechamente con las potencialidades que se traen ya desde el nacimiento, desde el día cero. Hay ahí un potencial que tiene el ser humano que no tiene límites y que tiene un poder enorme y que por lo tanto el sistema educativo como tal lo puede recoger ese potencial para explotarlo al máximo y lograr así el objetivo último que tenía María Montessori cuando desarrolla todo su método y busca un método para terminar con las guerras, las sucesivas guerras que ella vivió
¿no? Porque no le faltó casi vivir ninguna, en los siglos en el siglo que le tocó vivir. Y entonces la educación podría ser una solución para un mundo de paz, ¿no? Un mundo donde nuestras miserias y nuestra mediocridad no nos lleven a estar en permanente conflicto, primero con nosotros mismos, generando que seamos seres frustrados y amargados, y después con los demás, ¿no? En conflicto con los demás. Entonces, la única manera de lograr eso, dentro de la mirada de María Montessori, es velar porque ese potencial que ya traemos y que es inherente a cada uno de nosotros, se cuide, se respete y se desarrolle. Entonces, en la medida que uno nace y puede desarrollar su potencial, puede encontrar sus respuestas, puede encontrar su lugar en el mundo, porque puede estar permanentemente alineado con su propia referencia interna. No precisa lo que opine el otro, la nota que le ponga el otro, si le puso una estrellita, una cara feliz, si lleva la bandera en sexto año, no importa nada de eso, aunque nos ocurra en la vida, porque la referencia está en otro lado. Y cuando esa referencia es clara y logramos estar permanentemente alineados con nuestra referencia interna, podemos ser seres felices. No importa si nos ponemos un puesto de frutas y verduras, si trabajamos en la NASA dentro de los cohetes intentando ir al espacio, o si hagamos lo que hagamos, ¿no? Entonces, ¿qué significa cuando decimos que el marco, ¿no? Podría trabajarse con el método Montessori? El marco actual es un marco que parece casi que un arma de doble filo, ¿no? Porque por un lado sí que tiene muchas palabras y conceptos que son muy loables, ninguno de ellos, nadie diría, no, este habría que sacarlo, ¿no? Son muy loables todos, pero sí que tiene el otro filo ese marco actual, y es que de tan general y de tan idealizable que son cada uno de los conceptos que están ahí, se vuelve vago, como toda cosa que es general y que apela a grandes titulares que impactan, pero que no dicen nada, ¿no? Entonces, cuando se habla de atender el desarrollo de los niños, que los niños sean independientes, que el adulto acompañe, que se desarrollen las competencias, que sea lingüísticamente competente, que tenga capacidad de elección, ¿no? Todo eso es genial y nadie estaría en contra a que el sistema educativo atienda a eso. El tema es que cuando queda así en titulares nada más, y se vuelve un arma de doble filo, porque ¿qué significa eso? ¿Cómo bajamos a tierra esto y cómo lo llevamos a la práctica? Entonces, en ese sentido es que digo que de tan general no dice nada, ¿no? Siempre las cosas que nos impactan como muy bonitas suelen ser así, muy generales y de tan generales vacías completamente, ¿no? Pero bueno, cumplen muy bien la tarea. Ahora vamos a ver un poco de todo eso que supone el marco, cómo podríamos bajarlo a tierra, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando se tiene una formación, en este caso que estamos hablando, ¿no? En pedagogía Montessori, uno lee el marco y lo único que puede leer es la pedagogía Montessori, porque digamos que cada palabra que cita el marco en sus ejes y en sus competencias está presente alguna actividad que propone el método Montessori. Y eso no es porque María Montessori sí que fue una persona que, bueno, se destacó en su época, como se destacaron muchos intelectuales contemporáneos a ella, sino que el marco, no, sin decirlo, está tomando las bases de la escuela nueva. Y las bases de la escuela nueva son las bases también del método Montessori. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos un marco con estas características? Que no solo confronta una propuesta de Estado que está completamente vacía de contenido, porque después eso que propone y que promueve no se relaciona ni con la formación docente, ni tampoco con la mirada de educación, ni con lo que se pide desde las inspecciones, ni con el conocimiento que las inspecciones van a evaluar estas mismas competencias que promueven. Entonces, acá
sí que se confronta mucho la formación docente. Y Uruguay tiene un enorme problema en ese sentido, y es que la formación docente genera un abordaje muy general, porque en esto sí que tener un sistema educativo afrancesado es un problema en algunas cosas. Y nosotros tenemos un sistema educativo que copia el modelo francés. Entonces es general, muy general, se ven muchísimas líneas pedagógicas y cuando se va al aula y se está frente a un grupo de seres humanos, y bueno, no se termina sabiendo qué hay que hacer, porque todas las teorías están muy buenas, pero después la realidad es otra cosa. Y otro enorme problema que tiene es que la formación docente carece totalmente de una metodología en sí misma. Y acá no es que estoy diciendo con esto de ninguna manera que formación docente tendría que enseñar la metodología Montessori. Pero digamos que la formación docente no permite, tal como está diseñada, especializarse en ninguna metodología, ni siquiera salir con una metodología base. Hay una metodología que se va formando año a año de una forma muy ecléctica, como un rompecabezas, y que tiene principalmente como postulados metodológicos la experiencia del docente que tengo adelante, lo que me transmite que le funcionó y lo que no, ¿no? Y eso está muy bien, pero está muy bien como conversación de equipo y planificación de equipo, pero no está muy bien como profesionales que tienen que salir a diferentes realidades humanas, ¿no? Entonces, en ese sentido, esto sí que es personal, yo defiendo que hay que tener una metodología. Así como el terapeuta, cuando uno va al psicólogo, el psicólogo tiene una metodología para trabajar. Cuando uno va a un cirujano, el cirujano tiene una metodología, tiene una técnica para hacer lo que tiene que hacer. Y el médico de medicina general tiene una metodología, sigue un método determinado antes de decir, usted tiene tal cosa. Y el docente tiene que tener una metodología, que es personal, y acá sí que defendemos el libre ejercicio de cátedra que tiene Uruguay, pero tiene que tener una metodología. No puede ser el agarro un poquito de cada cosa y armo, porque los resultados los tenemos a la vista, y no son los de las pruebas PISA ni nada. El primer resultado que tenemos es nuestro estado de ánimo y nuestro nivel de agotamiento cuando llega octubre-noviembre, ¿no? Y eso es por falta de metodología, porque todo lo que no pone la metodología lo tengo que poner yo, con mi energía personal individual. Entonces, el marco es una muy buena excusa para trabajar una metodología. Que después haya cosas de la metodología que no van con mi forma de ser, de pensar, que en mi práctica docente con la población de seres humanos que tengo no da resultado, y entonces yo echo mano de otras cosas, eso es una cosa. Pero tiene que haber un esqueleto, un hilo conductor que atrase inevitablemente un camino, ¿no? Y que no me haga dudar cuál es el camino. Entonces, cuando el marco propone atender el desarrollo de ese ser humano, acá el desarrollo principal que atendemos con el método Montessori es el desarrollo del niño. Y ese desarrollo es un desarrollo que estrictamente es biológico, ¿tá? Porque hay que entender que María Montessori, si bien era estudiosa de muchísimas otras disciplinas, de formación académica es médico especializado en psiquiatría. Entonces, su mirada del desarrollo es una mirada biológica. Y porque además pertenece a un momento histórico en el cual educar estaba relacionado con las características morfológicas de esa persona, ¿no? Entonces, cuando pensamos un poquito en el marco, algunas cosas que propone el marco son que además del desarrollo de conocimientos académicos, ¿no? Que acá tendríamos la tradición, el saber enciclopédico, ese que hablaba un poco Lorena, de que yo voy a una clase, no importa la edad que tengo, y el saber es una transferencia, ¿no? El adulto que ya sabe me transfiere a mí lo que aprendió. Acá
con Montessori hay una vuelta de tuerca y jamás se transfiere conocimiento en la primera infancia. Y María Montessori lo dice, no se le puede enseñar nada a un niño de 0 a 6 años. Pero lo que sí se le puede hacer para que ese niño aprenda y desarrolle su potencial es acompañarlo y guiarlo. ¿De qué manera? De una manera que esté pautada por la observación científica. Es decir, el adulto es capaz de mirar los hitos de desarrollo que ese ser humano inevitablemente tiene que tener a medida que crece. Y es capaz de acompañarlo. Y es capaz de acompañarlo en sus fatigas, y es capaz de acompañarlo en sus desganos emocionales, en sus desbordes, es capaz de acompañarlo. Pero tiene que tener herramientas para acompañarlo y un método para eso. Entonces, cuando se acompaña ese individuo, lo que se puede es generar contextos de experiencia. Y a través de esa experiencia, el niño va a aprender. O sea que acá el adulto, en términos estrictos de aprendizaje, en la mirada tradicional, no lo precisamos para nada. Lo que precisamos es que vele por esos espacios donde el niño va a tener experiencia y que esas experiencias sean las que le propicien conocimiento. Y ahí es donde aparecen algunos pilares que dialogan con la visión pikleriana, porque no están divorciados. Uno es el del adulto preparado, ¿no? Un adulto que conoce el desarrollo, no tiene que ser médico, no tiene que ser pediatra, pero tiene que saber mínimamente a qué edad pasa cada cosa, ¿no? Tiene que saber que entre los 0 y los 6 años es el momento neurálgico para estimulación del lenguaje. Y que aquello que no haya aprendido como base lingüística le va a costar. No quiere decir que no lo pueda lograr, simplemente que va a empezar a hacer un camino un poco más arduo, ¿no? Y ese camino arduo lo puedo superar. Lo que pasa es que ahí para superarlo voy a necesitar tener fuerza de voluntad. Y esa fuerza de voluntad también hay que desarrollar, ¿no? Entonces, este adulto preparado es un adulto que sabe lo que hace, sabe qué tiene que hacer y sabe cómo hacerlo. Y para eso la única manera de ser un adulto preparado es estudiar, ¿no? Quien elige la formación docente, elige algo que tiene que modelar el resto de su vida con sus estudiantes, que es estudiar. Estudiar, seguir profundizando, estudiar, observar, seguir estudiando. Y María Montessori a este adulto preparado también le pide que sea un adulto que trabaje sobre sí mismo. Es decir, un adulto que, como se dice en las humanidades, logre desembarazarse de todas aquellas ideas preconcebidas, ¿no? Que logre mirar al niño sacándose todos los velos que tiene de ideas sobre qué es un niño, qué tiene que hacer, qué no tiene que hacer, qué tengo que hacer yo como docente, qué no tengo que hacer, qué es ser la autoridad, qué es no serlo. Todas esas ideas que no dejan de ser más que introyectos culturales y educativos que fuimos infiriendo de las diferentes experiencias que tuvimos sin cuestionárnoslo, porque no quiere decir que estén mal, sino que acá simplemente estamos diciendo que en automático aplicamos un montón de ideas preconcebidas sin nunca habernos puesto a pensar si es de verdad lo que nosotros pensamos, porque si lo es, no hay ningún problema. El problema es cuando eso no lo es. Entonces, un adulto preparado, un ambiente preparado. Y acá es donde ese adulto preparado sí que hace uso de todo su saber, no en lo que le va a transmitir al niño, sino en lo que va a transmitir en el ambiente. Es decir, ¿qué va a haber en ese ambiente? ¿De qué manera va a estar organizado? ¿Qué tipo de materiales van a haber? ¿Cuándo se van a usar? ¿En qué orden se van a usar? ¿Cuál es la secuencia de trabajo? ¿De qué manera lo va a complejizar cuando al niño ya no le interese ese material? ¿De qué manera lo va a complejizar o lo va a transformar cuando vea que ese material le disparó un interés determinado a un niño en particular? Ahí, en el ambiente, es donde pone el saber el adulto preparado. Y la libertad de elección, que así como en Pikler, esa libertad de elección tiene que ver con la posibilidad de un desarrollo postural autónomo, sano y óptimo,
La libertad de elección ahora que cobra otros niveles un poco más profundos, porque ya tenemos a un ser humano que camina y que deambula y que se relaciona ya con otras herramientas con el ambiente. Entonces, acá la libre elección hay que entender muy claramente que no es el libertinaje con el que se suele relacionar a María Montessori. Acá no es que el niño queda libre, va por donde quiere, hace lo que quiere, agarra el material que quiere, el tiempo que quiere, de la manera que quiere y todas las veces que quiere. Nada de eso pasa en un ambiente Montessori. En un ambiente Montessori la libertad de elección es libertad de elección. Y el ejercicio de la libertad solamente se puede ejercer cuando tengo entre qué elegir. Y la libertad la va a poder elegir siempre que esté enfocada en un propósito inteligente. Y para ese propósito inteligente, la guía, el adulto preparado, es fundamental, ¿no? Porque es quien le va a decir, por más que le interese un material, es quien le va a decir, este material todavía no, vamos a hacer esto. Y lo va a llevar hacia un material que tenga la misma, el mismo interés, el mismo disparador, pero que esté adaptado al nivel que puede en su competencia, ¿no? Entonces, la libre elección hay que redefinirla muy bien cuando se habla de María Montessori, porque lo que está en las redes es un ideal, eh, que no es funcional, ¿no? No es funcional de ninguna manera. Y bueno, y la observación científica que ya la dijimos. Una puesta en común que tiene el marco curricular nacional con la metodología Montessori es que cuando pide ir un poco más allá de los conocimientos académicos, y acá sería interesante leerlo como una autocrítica, ¿no? Ir un poco más de los conocimientos académicos y nombra toda la parte cognitiva, emocional, social, física, lingüística, de valores, ciudadanía, integración social, todo eso. Hay que entender que la metodología Montessori propone un trabajo específico para el desarrollo en cada uno de los niveles que están contemplados dentro de la metodología, que son las habilidades cognitivas, el desarrollo de las habilidades cognitivas, el desarrollo de las habilidades motoras, el desarrollo emocional, el desarrollo psicológico, el desarrollo social y el desarrollo espiritual también. Y acá en el espiritual podríamos anclar todo lo que tiene que ver con los valores y con la ciudadanía, ¿no? Porque esto que decíamos al principio, en la medida en que yo me desarrollo espiritualmente de forma sana, puedo convivir con otros y puedo ser un ciudadano que aporte armonía, ¿no? No tiene por qué aportar titulaciones ni nada de lo que el sistema económico actual nos reduce, sino que aporte armonía, aporte ejemplo de amabilidad, ejemplo de cordura, ¿no? Capacidad de discernimiento, ¿no? Bien, entonces, para permitir eso, el lugar por donde hay que empezar es el adulto preparado. Y después ese adulto preparado traduce esa preparación que tiene en la creación de un ambiente, ¿no? Y ese ambiente, como dijimos, es el espacio donde el niño va a generar experiencias. Y acá hay algo que María Montessori ya en sus observaciones lo demostró, y hoy, que parece que si no se citan las neurociencias, ningún saber tiene valor, pero las neurociencias ya también lo han investigado y lo han demostrado. Esas experiencias construyen la morfología cerebral, las redes de pensamiento y los futuros hábitos de pensamiento en un ser humano en la etapa de 0-6. O sea que las experiencias son fundamentales para determinar el abanico de emociones y el abanico de pensamientos y el abanico de acciones en que se traducen nuestras emociones y nuestros pensamientos, que van a ser nuestros primeros sentimientos, pensamientos y manera de actuar que tengamos cuando ya estemos en primaria y cuando seamos adultos, ni que hablar. O sea que el territorio de nuestro universo interior se construye en 0-6 años a través de la experiencia. La experiencia con los otros seres humanos
y la experiencia con el ambiente. Por eso el ambiente, desde la mirada Montessori, tiene que ser un ambiente rico en propuestas, rico en estímulos, pero esa riqueza tiene que estar siempre al servicio de un propósito inteligente. Es decir, si yo le preguntara a cada detalle que pongo en ese ambiente, esto, ¿qué competencia desarrolla en este ser humano? En la medida que yo tenga respuestas, lo dejo. Y en la medida que no tenga respuestas, lo saco. Y no puedo aceptar de respuesta que se entretenga. Porque acá hay algo que, gracias a la metodología Montessori, podemos también volver cada cosa a su lugar. Una cosa es el entretenimiento y otra cosa es el construirnos como seres humanos, ¿no? El entretenimiento ocupa un lugar de evasión y siempre fue así. La literatura fue eso, el arte siempre fue eso. Y bueno, ir al cine, ir al teatro, hoy en día sigue siendo eso. Que no es que esté mal, pero son espacios donde uno, digamos, evade una realidad que es totalmente diferente. Y esa realidad puede ser la realidad emocional de uno mismo o la realidad local de la situación histórica en la que se está. Cuando vamos a estudiar, vamos a construirnos como seres humanos. Los momentos de entretenimiento los podrá hacer el papá cuando lo lleva a la placita o mirarán una película juntos, pero la educación, que hoy en día más que nunca es un espacio de mero entretenimiento, debería volver a recuperar ser un espacio de autoconstrucción. Entonces, este ambiente tiene propuestas y tiene esas propuestas traducidas en muchísimo material concreto. Entonces, dentro de la metodología Montessori hay material concreto para trabajar todo el desarrollo de las diferentes habilidades cognitivas, motoras, tanto de motor grueso como fino. Hay material concreto para trabajar todo lo que tiene que ver con lo emocional, con lo espiritual y con lo psicológico, ¿no? Hay muchas cosas como promueve el marco de la independencia, de la autonomía y demás, que para muchos inspectores se reduce a que la túnica brocha adelante y ahí ya tiene autonomía e independencia. Pero el método Montessori va un poco más allá. Digamos que estas cuestiones de independencia, autonomía, gestión del tiempo, aprender a terminar un ciclo de trabajo, algo que es fundamental para la construcción del cerebro y que es fundamental también para el desarrollo de la voluntad. Esto se traduce no en materiales, no en si la túnica prende adelante o prende atrás, sino que se traduce en la dinámica de trabajo dentro de este ambiente, ¿no? Entonces, hay material concreto, verán que el material concreto no hay un sobreestímulo en colores, en decoraciones y en accesorios, porque ya hay mucho material concreto dentro de un ambiente de 3 a 6 años. Y este material concreto atiende una necesidad puntual del individuo a esa edad, que es que puede pensar sobre lo concreto. Su corteza prefrontal del cerebro no está desarrollada todavía totalmente hasta los 4 años como para comprender a nivel de razonamiento de las abstracciones. Eso podrá hacerlo a partir de los 4 años y medio, pero no ahora. Entonces, la única manera de comprender la amabilidad es que un adulto le modele la amabilidad. La única manera de comprender lo que es el agradecimiento es que un adulto le modele el agradecimiento. La única manera de comprender que algo no cabe en otra cosa es hacerlo, ¿no? Tocarlo, experimentarlo. Es la única manera en que puede aprender. Después podemos, sí, con la palabra, transmitir todo lo que querramos, pero no hay ahí capacidad de recepción de eso. Sí que hay capacidad de recepción de todo lo que le podamos mostrar con nuestra manera de actuar. Entonces, bueno, este ambiente preparado, que acá Eureka tiene un espacio a la entrada, te la puse a propósito esta foto, tiene un espacio a la entrada así un poco circular, que perfectamente podría ser una foto de Eureka, ¿no? Porque tiene tal cual las ventanas así, todo dispuesto. Entonces, en este ambiente preparado hay zonas para descanso, zonas de autorregulación, como son la mesa de la paz y el rincón de la calma, zonas para ingestas,
las diferentes áreas de trabajo que se traducen a zonas dentro de esa sala, con un mobiliario determinado y con material clasificado dentro de esas áreas, de vida práctica, de sensorial, de lenguaje, de matemáticas, de áreas culturales y los espacios libres. Entonces, digamos que vida práctica es un área transversal en la metodología Montessori. Básicamente, vida práctica le da las claves a ese ser humano para relacionarse con el ambiente. Y son las claves para relacionarse con la cultura en la cual pertenece. Es decir, son claves culturales para saber cómo manejarse cuando está con otros en un ambiente. Y esos otros pueden ser su familia en su casa, otros en una plaza, en la escuela o donde fuera. ¿Sí? Entonces, vida práctica enseña modales, ¿no? No es que los enseña y les dice, mira, te voy a mostrar cómo ser amable, ¿no? Sino que ese adulto ya es amable, lo muestra modelando. El adulto es un material más dentro del ambiente. Entonces, vida práctica lo expone a la experiencia, digámoslo así que se entiende mejor. Lo expone a la experiencia de la amabilidad, lo expone a la experiencia de la cordialidad, de la empatía, de la espera, de la escucha, eh, del preciso un momento, me voy a tomar un momento para calmarme y vuelvo, que el años no lo sabe hacer, no, pero acá hay un espacio donde empieza a ver cómo hacerlo, empieza a tener elementos concretos con qué hacerlo y empieza a ensayar hacerlo, ¿no? Entonces le enseña, por ejemplo, esto, ¿no? Cómo organizar sus objetos para comer, cómo hacer trasvases, cómo agarrar materiales y trasladarlos, cómo limpiar algo que se le cayó, cómo limpiar la mesa si está sucia. Lo enseña a ser un ser humano autónomo. ¿Puede un niño de 2, 3, 4 años hacer esto? El niño puede hacer esto. Y los estudios demuestran que el interés del niño es hacer esto. Y desde la metodología Montessori, María Montessori, en sus observaciones como médico, y después podemos decir como pedagoga, aunque no era, digamos, no tenía su título de pedagoga porque no se lo dieron por ser mujer, no porque no haya hecho la carrera. Pero María Montessori decía que el niño quiere imitar al adulto porque tiene una enorme necesidad de pertenecer y pertenece cuando ve que puede hacer lo mismo que los adultos que están alrededor de él. No tiene necesariamente esa necesidad de estar todo el día aparte porque es chiquito jugando. De hecho, el juego no es la preferencia dentro del método Montessori. El niño quiere hacer estas cosas. Y si ustedes tienen un ambiente organizado así y trabajan de esta manera, van a ver que traen los juguetes más atractivos, los ponen en el salón con estas cosas y el 80% de los niños prefiere seguir trabajando en esto a ir a jugar con los juguetes. Está demostrado. María Montessori lo demostró durante décadas y lo demostró también en diferentes poblaciones, de todo nivel socioeconómico, cultural, geográfico. O sea, esto que se está diciendo ahora está demostrado. No es, no son axiomas que hay que creerlos dogmáticamente porque sí, porque tienen la palabra Montessori que los aparaguas, ¿no? No viene por ahí. Entonces, vida práctica le enseña cómo ordenar sus cosas, le enseña cómo cuidar de la naturaleza. Bueno, le enseña muchas cosas, ¿no? Le enseña cómo lavar ciertas cosas, cómo lavarse cómo limpiar su calzado, por ejemplo, si entró con los zapatos sucios a la clase, cómo vestirse. Bueno, y por supuesto lo pone en diálogo con todo lo que hay que hacer en un ambiente, para que sea ahora sí autónomo e independiente. Después el área sensorial es un área que trabaja sentido por sentido, ¿no? Entonces digamos que acá habría muchas competencias del marco para poner, porque el área sensorial trabaja sentido por sentido
la observación a través de ese sentido y el refinamiento de la percepción que tengo a través de ese sentido. ¿Genera esto, como preguntan muchas personas, genera esto entonces una desintegración sensorial en esta tendencia ahora de estudiar la integración sensorial? No, en absoluto. Lo que se hace, nunca puede un ser humano desintegrarse de todos sus sentidos, jamás. Lo único que yo puedo hacer es en una actividad puntual enfatizar sobre el detalle de los colores. Así como nunca puedo quitarme la mente lógico-matemática cuando estudio lenguaje, y no puedo quitarme otros sentidos cuando estoy enfatizando en uno. Pero este trabajo le permite especialmente generar herramientas de percepción a través de ese sentido, ser mucho más observador a través de la información que llega con los sentidos. E incluso este tipo de trabajo es el trabajo que se hace de rehabilitación con diferentes trastornos de la personalidad o bueno, por ejemplo, esto ya lo he nombrado con algunos de quienes están acá, pero lo vuelvo a nombrar. En las últimas investigaciones sobre el rasgo del espectro autista, se ha visto que hay una leve diferencia en la morfología del cerebelo de, bueno, esos seres humanos que tienen el trastorno. Entonces, una rehabilitación que se hace es la rehabilitación a través del trabajo sensorial, porque ese trabajo sensorial estimula directamente esa zona del cerebro. Y eso sí que está comprobado también actualmente, que todo lo que yo hago y lo que yo pienso va cambiando sutilmente la morfología cerebral que tengo. O sea que cuando tengo 30 no es la misma morfología que tiene mi cerebro cuando tenía 5, ni la que va a tener cuando tenga 60. Entonces, estos trabajos que están inteligentemente dirigidos hacia un propósito inteligente generan ese tipo de beneficios, ¿no? ¿Se va a curar de esa manera el trastorno del espectro autista? No, de ninguna manera, pero se va a poder generar condiciones para que pueda convivir con eso de otra manera. Bueno, entonces el trabajo sensorial a través de los sentidos introduce al niño en estas abstracciones que María Montessori llamaba abstracciones materializadas. O sea, estos conceptos tan abstractos que el cerebro de alguien tan pequeño no puede comprender, como son volumen, longitud, densidad, largo, ancho, diámetros, ¿no? Diferentes diámetros. Bueno, la escala cromática, se los da materializados y el niño los va abstrayendo. Los va abstrayendo de una manera muy inconsciente, ¿no? Pero digamos que tiene una experiencia de lo que es el peso, la comparación de pesos, la comparación de largos, de la armonía estética, geométrica. Bueno, el área lógico-matemática es bien interesante porque antes de que se hablara del pensamiento computacional, ya María Montessori, en la manera de trabajar del ambiente, ya está trabajando el pensamiento computacional. Hay una secuencia de trabajo, hay un orden en ese trabajo dentro de un mismo material y entre todos los materiales. Hay un principio y un fin que, como dijimos, ayuda a trabajar el desarrollo de la voluntad, que es la que permite sostener la concentración y la atención, ¿no? Y eso se trabaja. Entonces, bueno, el área lógico-matemática va a estimular la capacidad de abstraer, de hacer relaciones, el conteo, la escritura de ese conteo también, ¿no? La representación gráfica de ese conteo, relaciones de proporcionalidad, ¿no? No se va a hablar esto de ninguna manera en términos técnicos, ¿no? O matemáticos, como los va a ver más adelante, pero sí que ya tiene una experiencia a través de sus sentidos de esa información. ¿Ven? Del concepto de par, impar. Es decir, tiene un montón de herramientas para discriminar. Y acá hay algo muy interesante que plantea María Montessori y que lo plantean muchos caminos también que son espirituales.
el desarrollo del intelecto. El intelecto en tanto facultad que tenemos solo los seres humanos, ¿no? La capacidad de razonar. Entonces, en la medida en que yo desarrollo el razonamiento, no en el sentido en el que el sistema económico digamos, de este siglo, del siglo pasado, han intentado poner la razón por sobre lo demás, sino en el sentido de que en la medida en que yo desarrollo mis habilidades intelectuales y la razón, tengo mayor capacidad de discernimiento y de discriminación, ¿no? Entonces puedo discriminar entre, por ejemplo, hablando de competencias, entre en qué conversaciones intervenir y en cuáles no. Cuándo vale la pena defender un argumento, cuándo no. Cuándo estoy dando un argumento, cuándo me están dando una opinión, ¿no? ¿Qué elijo hacer primero en mi vida? ¿Qué le doy prioridad? Pero eso me lo permite el intelecto, en la razón. Cuando la razón está alineada con mi referencia interna, ahí, claro, estoy en lo que María Montessori decía, ¿no? En un ser que está en paz consigo mismo y por lo tanto feliz. Pero para eso necesito un buen desarrollo de las habilidades intelectuales, que no es saber un montón ni citar autores, es otra cosa. Bueno, el área del lenguaje hace un trabajo muy interesante, porque empieza con la conciencia fonológica, que después se traduce en la relación fonema-grafema, y después esos grafemas se van trabajando en sintonía con el desarrollo grafomotriz de las manos, y después se empieza a leer y escribir en lo que se puede entender leer y escribir con 4 o 5 años, que es trabajar con alfabetos móviles y componer palabras casi que como un juego, ¿no? Pero bueno, acá hay una competencia lingüística muy interesante que se trabaja con los niños dentro del método y que los hace hablantes competentes. Es decir, hablantes que pueden adecuar su manera de hablar según el contexto en el que están. Hablantes que, además de vocabulario, tienen incorporadas estructuras lingüísticas en las que poner el vocabulario. Y todas esas estructuras lingüísticas y ese vocabulario es fundamental para poder darle arquitectura a nuestro universo interior, porque sin eso el pensamiento es una materia, bueno, como decía Ferdinand de Saussure, ¿no? Una materia amorfa y toda junta, ¿no? Pero entonces acá al niño se lo expone a literatura de calidad, literatura que le permita discernir las intenciones, las sutilezas del lenguaje, las sutilezas de la construcción lingüística. Bien, y después áreas culturales que engloba todo lo que tiene que ver con geografía, zoología, botánica. Bueno, en Uruguay podríamos decir las fechas patrias también, las actividades propias de festejo de la institución educativa en la que se está. ¿Qué más? Bueno, los calendarios, organizarse en el tiempo. No es que va a aprender el calendario, pero va a aprender para la edad que tiene a organizar la ubicación de los acontecimientos que tienen que ver con su vida, ¿no? Con los acontecimientos que tienen a esta edad. Bueno, las zonas para las ingestas se organizan así, de manera autónoma, siempre el material es real, adecuado al tamaño de ellos. El niño puede armarse esto cuando tiene ganas de comer porque tiene hambre en un momento determinado y todavía no es el momento de la comida. Entonces ahí hay una capacidad de autorregularse y autogestionarse también. Con respecto a la autorregulación están los rincones de la calma, que siempre tienen una manera de usarse, unas consignas determinadas para ir ahí y unos tiempos de uso. Eso siempre lo dice la guía, porque la guía es quien con su saber articula ese ambiente que preparó con las necesidades de esta mente absorbente. Entonces, los rincones de la calma, las mesas de la paz, que permiten trabajar conflictos que tenga el niño consigo mismo, conflictos que haya tenido con otro compañero. Entonces, de esta manera, desarrollamos todas las competencias que nos hacen poder convivir en sociedad. Bueno, en el desarrollo del motor grueso hay muchas cosas que se pueden hacer
en clase, dentro del aula, pero los patios se vuelven ambientes preparados también, ¿no? Donde acá es bien interesante todos los desafíos que podemos hacer de equilibrio y posturas. Hay que pensar que el equilibrio, el desarrollo del equilibrio y el hecho de que los espacios tengan la posibilidad de ofrecer diferentes balanceos es fundamental, sobre todo en la etapa de 0,3. Acá se puede como que compensar un poco, pero en la etapa 0,3 es fundamental para el desarrollo del sistema vestibular, que después tiene incidencia directa en las habilidades que tenemos que emplear para la lectoescritura, cuando ya tenemos que leer y escribir, o adentrarnos en las habilidades prelectoras y prelingüísticas.